Buenos días. Esta es nuestra clase de lógica 2. Estuvimos viendo la clase pasada a los sofistas, cómo a partir de Heráclito y del principio de contradicción, el ser es, el no ser no es, crearon una forma de manejar el arte de hablar, la expresión, y como el arte de convencer recibe el nombre de retórica. Manejaron una retórica vacía. Cuando decimos vacía, fuera vacía de verdades, de realidades. Era simplemente el arte de que los otros crean y se convenzan de lo que yo estoy diciendo. La filosofía se convirtió en el arte de persuadir, que el otro crea lo que yo digo, disuadir, que el otro deje de pensar lo que él está creyendo. Y así el lenguaje se convierte en un combate, más que en un canal de comunicación o de encuentro de la verdad y de la ciencia. Se convierte en un camino de debate, buscando a ver quién es el mejor en pelear a nivel de las palabras. Algo bueno trajo la sofística, que es que en lugar de que estén peleando en el gimnasio muscularmente o estén peleando con la fuerza de la espada, entonces comenzaron a pelear con la fuerza de la palabra. Entonces la palabra se convirtió en el arte de combatir. Decía Protágoras, convertir los argumentos débiles en fuertes. Cuando se hablaba dónde está la verdad, eh, para Protágoras, la verdad está en la cabeza. No hay verdades fuera de nosotros. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Es el ser humano quien pone las verdades estables de el ser en tanto que es y del no ser en tanto que no es. Si hay alguna verdad, la naturaleza, para Protágoras, no es esa que el hombre pone, el ser del ser o el no ser del no ser, sino que la única verdad que hay en la naturaleza para Protágoras es la de Heráclito, que el ser no es y que el no ser es. Como el ser en tanto que ser no se da en la naturaleza a la luz de Heráclito y a la luz de Protágoras, y el ser y el no ser en tanto que no ser no se da en la naturaleza, sino en nuestra cabeza, entonces el hombre es la medida de todas las cosas. Las antilogias de Protágoras están en nuestra cabeza. Entonces, cuando tú dices una realidad que implica identidad, eh, caballo es caballo, el perro es perro, el ser es ser, eso que había dicho Parménides, cuando tú dices una realidad, como eso está en tu cabeza, no fuera de ti, y alguien te lleva a la contraria, entonces cada uno tiene su verdad, depende del que gane. La grandeza humana, la arete, la excelencia está en el que gane la discusión, el que gane el pleito. Y en ese sentido no hay que buscar fuera de nosotros el ser en tanto que ser, los principios de identidad, ¿verdad? O los principios de no contradicción. Eh, para Heráclito, para Heráclito y la filosofía tradicional a partir de Anaximander, es una línea irracional, el ser no es, el no ser es. Entonces, ese mundo es llevado a la reflexión sofística y nuestro diálogo, nuestro lenguaje, en tanto que encuentra identidades, ya se sale de la filosofía heraclitiana, que todo lo ve como, y de la filosofía anaximandrica, ¿no? Anaximandro y Heráclito, que todo lo ven como contradicción en la realidad fuera de nosotros. También Heráclito, a pesar de todos decir que hay que salir de ese lenguaje superficial, llamaba chismes de las vecinas y consejos de los poetas callejeros. Recuerden la misantropía de Heráclito. Veía que el verdadero sabio tenía que ver, darse cuenta de la contradicción, cuando nuestra razón, lejos de los sofistas, ¿verdad? Está en armonía, cuando el logos natural decía
Heráclito está en armonía con el logo particular. Cuando yo pienso con el pensamiento de la naturaleza, veo las cosas como son, entonces salgo de ese lenguaje superficial de los chismes y de los consejos callejeros. Y entonces entro en una lógica más profunda, que es lógica de contradicción. Cuando llegamos a los sofistas, optan no por una lógica de contradicción, sino por un ganar el pleito, no por ir a la verdad que está en la naturaleza, sino por encontrar las identidades y jugar con ellas. La retórica. La retórica es el arte. Entonces, Borges decía, la retórica es un arte y el sofista es su maestro. El sofista es el que juega con las palabras. Entonces ahí surge lo que se llama la logomaquia, jugar con las palabras, logomaquia. Un término más sofisticado en Aristóteles, en la lógica de Aristóteles, es el paralogismo, ¿no? Verdades aparentes, razonamientos aparentemente fuertes, aparentemente válidos, con lo que tú, al poner fuerza en tu argumento y manejarlo con otros argumentos que lo apoyen, da la impresión de que es verdad y convence y con argumentos que en sí mismo no tienen la fuerza de soporte para que sean creíbles, como ya demostrará más tarde la lógica de Aristóteles. Entonces aquí se van haciendo fuerte el paralogismo, la logomaquia, otro término, la falacia, como dirá Aristóteles más tarde, y lo que es también el mismo sofisma, ¿no? Un razonamiento con un engaño soterrado, con un engaño intencional. La falacia y el paralogismo no tienen que ser necesariamente intencionales, no necesariamente. Hay una intención de engaño, pero cuando uno habla ya del sofisma, es un razonamiento en el que habla tiene una intención de engaño. Entonces ya más que una falacia o más que un paralogismo, es un razonamiento malintencionado. Bien, y estamos en este mundo nuevo del pensamiento lógico que fueron de alguna forma estableciendo los sofistas en el manejo del discurso. Cuando Sócrates entra en escena, recuerdan la frase famosa de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Entonces, Sócrates cuando entra a discutir, no discute con sus ideas. Él es el que no sabe, el que sabe eres tú. Entonces Sócrates no te dice lo que él sabe porque él no sabe. Él te pregunta, ¿qué sabes tú? Lo que hace Sócrates es preguntar. Sócrates, el arte de Sócrates es el arte de preguntar, de hacer preguntas, no de dar respuesta. Sócrates no tiene respuesta. A Sócrates no se le puede hacer preguntas. Él más bien repite, perdón, con sus palabras o con otras palabras lo que tú le dices para ponerte a pelear contigo mismo. Pero tú dijiste esto y también dijiste aquello. ¿Y qué tú crees de aquello? Entonces Sócrates pelea con lo que tú estás diciendo, no con lo que él piensa. Porque él piensa o dice que no sabe nada. Entonces lo que al final termina haciendo es poniéndote a ti en contradicción contigo mismo para que tú arregles lo que tú estás pensando. Y normalmente una persona no puede sostener su discurso cuando una persona ha dicho una cosa y dice otra, no puede arreglarlo o tiene que ponerse a pensar a ver cómo lo arregla. Porque él es responsable del dicho y del contradicho. Él es responsable de la propuesta de diálogo y de la oposición a ese diálogo. Sócrates lo que hace es eso, pone al otro a discutir consigo mismo, o deja su discurso para ponerlo en contradicción. Y si se contradice, entonces él mismo queda refutado, perdón,
queda refutado por él mismo. Entonces, Sócrates va introduciendo el arte de refutar, poner en contradicción al oponente con sus mismas ideas, que sea él que los diga, y buscando la forma de no herirlo, porque uno cuando le lleva la contraria al otro, no es verdad lo que tú estás diciendo, pero tú sí eres tonto. Eso es necedad, eso no es así como tú dices. Cuando tú le llevas la contraria al otro, el otro se ofende, al otro le duele, y al dolerle, entonces comienza a crear, a producir nuevas ideas, nuevos pensamientos que ya no son lógicos, sino que son defensivos, ya no son lógicos racionales, buscando la verdad, razonando en función de una idea que se convierte en hipótesis para irla purificando y encontrar la verdad, que es lo que hará Platón. No, cuando uno se siente contradicho, adversado por el otro, por el oponente, normalmente uno tiende a ser defensivo y ofensivo, a querer justificar lo que uno había dicho, a querer probarlo, a querer defenderlo y a defenderse y a ofender al otro. De tal manera que ya el discurso deja de ser un discurso, eso que Aristóteles le llama, deja de ser un discurso racional, un discurso informativo, para convertirse en un discurso ofensivo y defensivo. Y cuando uno, o sea, un discurso emocional, es basado en la pasión, en la hinchazón, en el sentimiento de tú sabes quién soy yo, tú me vas a contradecir a mí, tú que te criaste en tal parte. Cuando tú comienzas ya a no ver el objeto, cuando tú comienzas ya a perder la objetividad, a no ver el objeto de pensamiento, donde ya lo que tú comienzas es a juzgar al otro, entonces ya entra en lo que se llama un lenguaje cargado de sentimientos. Y entramos, por lo tanto, en eso que se le llama el lenguaje expresivo. ¿Qué es el lenguaje expresivo? El lenguaje cargado de sentimientos, el lenguaje de los poetas. Cuando una persona se enamora, no dice la verdad, dice lo que siente. Yo, crea reyes, príncipes y princesas. Ve lo que no hay. Entonces comienza a pintar la realidad de oros y riquezas y de bienes. Lo mismo pasa cuando tú estás defendiéndote y ofendiendo. En vez de actuar como un enamorado, actúa con sentimientos de odio y entonces comienza a ver monstruos y a crearte de ti mismo imágenes inadecuadas. Entonces, en ese sentido, te mete en un lenguaje cargado de sentimiento, en un lenguaje expresivo, como el que está enamorado. Solo que ahora, en vez de pintar príncipes y princesas, pintas demonios y monstruos. Entonces, cuando tú odias, si tú piensas en una persona en la que tú odias, tú lo que ves es un monstruo, tú no ves una persona. Si tú piensas en una persona, te imaginas una persona de la que tú estés enamorado o enamorada, tú no ves una persona, tú ves un ángel. En ese sentido, cuando tu corazón está cargado de sentimientos, tus palabras, tu discurso, es un discurso, no es un discurso racional, no es un discurso que busca la verdad, es un discurso pasional. Entonces, eso que Aristóteles le llama el discurso expresivo, ahí no entra la lógica cuando tú te estás defendiendo, cuando tú estás ofendiendo. O sea, como diría Sócrates, cuando tú estás en un lenguaje sofístico, donde lo importante es ganar, ya ahí no hay lógica. Ahí lo que hay es retórica vacía. Hay poesía, diría Platón. Decía Platón, a los poetas todos hay que echarlo de la ciudad, en el sentido de que hablan solo desde el sentimiento y no buscan la verdad, no buscan ir más allá de la verdad. Entonces aquí la lógica está combatiendo por encontrar su camino dentro del corazón de los griegos que discuten unos con otros. Entonces Sócrates entra
tratando de no ofender. Sócrates entra dándole al otro alabanza, tú sí sabes, dándole al otro que tiene la razón, sin llevarle al otro la contraria. Y eso se llama ironía, esa parte del método de Sócrates, de darle la razón al contrario, se llama ironía, no en el sentido de burla, sino en el sentido de disponer el corazón del que combate para que no se sienta mal y para que siga diciendo lo que cree que sabe, para poco a poco Sócrates irlo llevando a que él mismo se contradiga consigo mismo con el arte de preguntar que tenía Sócrates. Este método, el método dialéctico que viene de diálogo, tenía dos partes. La ironía, darle la razón al oponente, y la mayéutica, que era buscar que naciera el ser humano, que todos llevamos dentro. Todos somos seres humanos, todos nos damos cuenta. Cuando escuchamos, cuando hacemos silencio y silenciamos nuestra poesía interior, silenciamos nuestro odio, nuestro sentimiento, nuestro discurso pasional, incluso a veces el discurso político se soporta en un discurso pasional, porque se prometen cosas y se dicen cosas hacia un futuro, se mete uno en juramentos y promesas en base a fuerzas de sugestión. Y entonces uno crea también un discurso falso que Aristóteles le llama un discurso político. Ese discurso tampoco es un discurso lógico, ni el discurso político, ni el discurso poético, son discursos lógicos. El discurso lógico es el discurso que busca la verdad, es el discurso desapasionado, que discute para ver lo que hay. Entonces, en este mundo, Sócrates, cuando entra en discusión, de alguna forma, trata de no provocar, sino ironía, de hacer sentir bien al oponente. Entonces, y poco a poco, ayudarlo a que, contradiciéndose él mismo, llegue a caerse de sus propias ideas. Según el libro del diálogo de Platón en el Sofista, busca tres cosas el filósofo cuando discute con el sofista. Una, que, que sea riguroso consigo mismo, o sea, que no le dé tanta fe a a su propio lenguaje poético, a su propio lenguaje pasional, a su propio lenguaje político, o sea, a ser severo consigo mismo, dice Platón. O sea, es ser crítico, ponerte tú de frente a lo que tú dices y no creerte todas las ideas que te salen, especialmente cuando tú estás herido o estás enamorado. No darle fe al discurso que viene del sentimiento, que viene de la pasión. Entonces, aprender a hacer silencio. Esa es tal vez la verdadera enseñanza de Sócrates. Callarse la boca, callarse el corazón. Yo solo sé que no sé nada. Es no hacerle caso a todo lo que, a todas las ideas que salen de mi sentimiento. Oírla, no hacerle caso. Yo no sé. Ante todo lo que yo creo que sé, decirme a mí mismo, yo no sé. Es como el antídoto, el yo no sé, de frente a todo lo que yo creo que sé. Yo no sé, yo solo sé que no sé nada. Y si soy humilde, por debajo de lo poco que sé, es mucho más lo que yo no sé que lo que yo sé. Y si mi expertez es saber que no sé, porque es mucho más grande mi no saber que lo que realmente no sé, que lo que realmente sé, entonces es mejor vivir desde mi verdadera sabiduría, que es el no saber y callarme la boca y no estar hablando tanto. El que mucho habla, mucho yerra. Estas son cosas que están así, tal vez no del todo expresas en la nueva enseñanza de Sócrates, en ese ambiente de Grecia en que todo el mundo discute y en que todo el mundo quiere ganar y en que todo el mundo quiere tener la razón, en ese ambiente sofístico de pleito, donde la verdad no importa, sino que lo que importa es vencer al adversario. Pues entonces Sócrates entra con una nueva mística, con un nuevo enfoque, con una nueva forma de entender. Hay que entrar en silencio y hay que meterse a pelear con los sabios
pero para ponerlo en contradicción y que ellos se vayan poco a poco dando cuenta que no saben. Cuando uno llega a darse cuenta que no sabe, tres cosas, dice Sócrates: se hace severo consigo mismo. Segundo, se hace indulgente con los demás. O sea, que en vez de atacar y ofender al oponente, uno se pone en actitud de escucha y de acogida y de hacerle preguntas a lo que dice el otro, a lo que dice el oponente. Y eso decía Sócrates, eso es ética. La ética es el conócete a ti mismo, que sería, diría Sócrates, date cuenta que tú no sabes y vence la ignorancia que tú llevas por dentro. Cuando tú eres el protagonista de tu propio nacimiento, y decimos nacer porque Sócrates decía que él era hijo de partera, que ayudaba a nacer a los hombres. Cuando tú eres protagonista de tu propio nacimiento, que tú te silencias de frente a la bulla y al ruido y a la defensa y a la pasión, a todo el discurso que quiere encenderse dentro de ti, cuando tú eres capaz de silenciarlo dentro de ti, desde la fuerza de la razón, entonces eso es ética, eso es el conocerte a ti mismo, eso es el dominio interior. Ir dentro de ti, oír la bulla que hay dentro de ti y tener el poder de silenciar. De tal manera que a Sócrates no se le podía matar el gallo en la funda porque ya él lo traía muerto. A Sócrates tú no lo podías mandar a callar porque ya él venía en silencio. A Sócrates le dijeron un día que él tenía Sósimo, era un sabio, y le dice a Sócrates: tú eres un hombre de bajas pasiones y malos instintos. Y Sócrates dice: tienes razón, es verdad. ¿Quién va a decir eso? Si tú me dices a mí, baboso, es lo más probable que se encienda el discurso de la defensa, el discurso de la ofensa, el discurso pasional del que hablan ellos y el discurso político. Desde ahora en adelante, a mí nadie me va a decir. Entra la política y entra la poesía. Pero si de repente yo estoy en un silencio interior y no estoy como atrapado en las propias redes de mi propio discurso, entonces tengo el poder de hacer silencio. Ok, está bien, tienes razón, yo soy baboso, pero me cepillo todos los días y tengo la boca cerrada. Eso siguiendo un poco a Sócrates, porque Sócrates dice: eh, tienes razón, Sósimo, eh, las bajas pasiones y los malos instintos están ahí, pero la razón los ha vencido. Sócrates no dice que no, no lleva a la contraria, le da la razón al adversario y eso dispone al adversario a no sentirse ofendido y a buscar hablar desde la razón y no comenzar a pelear, porque cuando uno está peleando y buscando ideas, uno no está pensando, uno lo que quiere es ganar. Cuando, como el gallero que ya tiene el gallo muerto y tú lo ves tirándole, haciendo que el gallo viva, pero ya está muerto el gallo. Entonces el otro gallo ahí vivito y tú ¿por qué? Porque el gallo se pare. Bueno, pues a veces tú no tienes nada que decir y de repente está ahí, coño, tú verás, eso no se va a quedar así. O sea que tu gallo no ha muerto, tu gallo no ha muerto, pero está muerto, pues ya tú no tienes nada que decir. Entonces al final cuando uno lo que quiere ganar, uno lo que está buscando cualquier idea, como los sofistas para ganar, uno no está buscando entender la idea, la razón. Entonces ya uno no está en un discurso lógico, reflexivo, uno está en un discurso político, el manejo del poder, hay que ganar, o en un discurso poético, sentimental, que ¿por qué a mí me hacen eso? Eso no debió pasar. El discurso pasional no sirve para crecer. Ahora, cuando tú te instalas en el discurso racional y eres capaz de silenciar tu propio corazón, y ya el otro no tiene que ganarte, sino que tú eres el protagonista de tu propia ascendencia interior. Dice Sócrates, dice Platón en el libro El Sofista de Sócrates: te haces severo contigo mismo, ya nadie tiene que matarte, tú eres que controla tu gallo. Te hace indulgente con los demás, aprende a escuchar al adversario, al que te lleva a la contraria, al que te dice que tú no sabes. Aprende a ser amigo de Sósimo, a darle la razón a Sósimo. Tienes razón, Sósimo. Sósimo es el que te ataca, el que te acuchilla, el que te dice que tú eres hombre de bajas pasiones y de malos instintos. Entonces Sócrates le dice: tienes razón, Sósimo, me conoces bien. No le lleva a la contraria al que te hace daño, sino que al contrario,
con el arte de la ironía, que no es burlar, es el arte de dar la razón, para que el otro siga diciendo lo que cree que sabe. Con la pregunta que él mismo se dé cuenta que lo que él está diciendo no tiene sentido, que él mismo se tome. Entonces, el tercer logro del arte de refutar es el bajarte del pedestal en el que te. Cuando una persona es refutada, decía Platón, baja del pedestal en el que se tenía. Me creía un Dios y nadie, porque aquel que sabe soy yo. Está como poseído, como que cuando uno quiere ganar y no está por perder, uno está como poseído, uno está hinchado. A mí nadie me hace eso. Entonces, bajar del pedestal en el que tú estabas, bajar del pedestal, recuerden que los sofistas se creían dioses. Decía Gorgias, cuando hablaba del arte de hablar, decía, es un instrumento poderosísimo, que con decía, la palabra es un instrumento poderosísimo que con un cuerpo pequeñito realiza obras divinísimas, más que divinísimas. Por lo tanto, tú eras un dios cuando usaba la palabra. Bueno, entonces Sócrates dice todo lo contrario. Hay que nacer, dejar de ser Dios, bajar del pedestal en el que tú estás, dejar de ser Dios, convertirte en un ser humano. Entonces, cuando tú te conviertes en ser humano, dice Sócrates, nació un ser humano. Eso es la mayéutica. Cuando ha nacido un ser humano, un humano que escucha, que no se ensalza, no se eleva, no grita, sino que se mantiene ya oyente, porque el que oye es desde el que no sabe, con dominio interior, no dejando que las bravatas de la pasión tomen el lugar dentro de uno, con esa otra idea, severo consigo mismo, desde yo solo sé que no sé nada, indulgente con los demás, darle al otro la palabra, darle al otro la razón, para que el otro se vaya subiendo, se vaya cayendo, e irle preguntando al otro, poco a poco, que piense sus propios pensamientos, indulgente con los demás, y uno baja del pedestal en el que se tenía. Bueno, son los tres logros del discurso del filósofo, según el libro del El sofista de Platón. Entonces, para Sócrates, el verdadero sabio es el que sabe que no sabe. Entonces, y el verdadero hombre que ha nacido, la verdadera mujer que ha nacido, es aquella que no grita, que no discute, sino que escucha y que domina su propio interior. Las dos frases más famosas de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, cuando tú te soportas ahí, cuando tú te asientas en el yo no sé, y por lo tanto te conviertes en una persona humilde, dándote cuenta que tu no saber siempre es mucho más grande que lo que tú sabes. Y eso es la verdadera sabiduría, porque el necio cree que sabe, el sabio sabe que no sabe. Cuando tú entras en darte cuenta que no sabes, entonces eres humilde y te haces ético. La otra frase famosa de Sócrates, conócete a ti mismo, que se podría traducir como véncete a ti mismo. No dejes que las ínfulas del saber, el discurso de la pasión, el discurso poético, el discurso político, tomen el control dentro de ti. Mantente siendo severo contigo mismo, crítico con tu propio interior. Maneja tu corazón, maneja tus sentimientos, ni no te deje poseer por las fuerzas internas de tu propia interioridad. Entonces, mantenerte siempre ecuánime, tranquilo, paciente, en actitud de escucha de los demás. Ética. La otra frase que ha hecho fama de Sócrates, el hombre sabio es el hombre bueno. El hombre sabio es el hombre bueno. El que cree que sabe está lleno de ignorancia. La ignorancia te posee. El discurso político, el discurso poético, cuando gobiernan tu vida, tú no eres una persona de alguna forma que está bajo control, ¿verdad? No eres dueña de ti mismo. Cuando tú estás de alguna forma fuera de ti. Entonces, llegar a manejarse uno en los niveles de la grandeza humana, como entendía Sócrates, ¿no? El hombre libre, el hombre sano, el hombre sensato, el hombre sabio. Ese hombre bueno es la persona ya cuando está no dominada por esos discursos. Una persona, una persona que está manejada por el discurso de la pasión es una persona que hace lo que no quiere,
dice, entiende una cosa y hace otra. Se pierden dos cosas en ese libro, la belleza y la bondad. El hombre bueno es bello y es sabio. Entonces, Sócrates une esos elementos. Entonces, tú te conduces bien. El hombre sabio es el hombre bueno. Cuando tú no sabes, te portas bien con el otro, no lo agrede, no le hace daño al otro, lo entiende, lo escucha, no lo acosa, no lo ataca, no lo acorralas, lo deja en libertad. Lo que tú acorralas, lo que tú mantienes bajo control, lo que tú mantienes bajo dominio, es la bravata de tu propio interior. Eso es lo que tú cambias. Tú no quieres someter al otro. Tú mantienes en sometimiento las bravatas de tu propia pasión, tu discurso poético, tu discurso político. Entonces, cuando tú eres así, eres bueno, te manejas bien, te conduces bien. Entonces, el fin de la enseñanza de Sócrates es la ética, el portarte bien. La lógica es en Sócrates es una actitud y un dominio interior. Bajo el yo solo sé que no sé nada. Una actitud interior de manejo de la propia interioridad. Bueno, entonces, sí, silenciar, contrario a los sofistas, dejarnos llenar de nuestra propia antilogia para ganar a los demás, sería silenciar esa antilogia, porque no sabemos nada. Si la verdad es antilogia, entonces la verdad que hay por debajo de la antilogia es que no podemos decir ni una cosa ni la otra, porque si nos contradecimos interiormente no hay verdad. Y si no hay verdad interior, hay una verdad más real y más profunda, que es que no sabemos nada. Y hay una verdad que tenemos que parir, que es callarnos la boca, hacernos silenciosos y ayudar a los demás a ser silenciosos. El verdadero sabio ese es el que silencia toda esa fuerza de contradicción que hay dentro de nosotros. Ya con Platón veremos que no todo es antilogia en el interior, con el descubrimiento de las ideas. Ya con Platón veremos que no todo es contrariedad, que podemos encontrar que el ser es y que el no ser no es, contrario a los sofistas, no como realidades que están solo en nuestra cabeza y no en la realidad, sino que son realidades más allá de nuestra cabeza. Entonces Platón va a encontrar fuerza de verdad en la identidad, contrario a los sofistas, que no, la ponían fuerza en la contrariedad, sin encontrar fuerza. Ponían fuerza en la identidad, sin encontrarla, sino que era más bien las bravatas del pensamiento y de la persona que discutía. Se nos acabó el tiempo. Le ponemos presente a Glenis, que nos llegó un poquito tarde. Luz Mabel entró por casualidad. Sí, maestro. Y Luz Mabel está por ahí, está presente. Luz Mabel. Está todo presente entonces. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta el próximo. Bye, maestro. Bye, pasa feliz resto del día. Adiós, adiós. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Bye, bye.